La semana pasada tuvimos al doctor José Luis Sevillano eh, y hoy a Ricardo Doblado. Todas las semanas entrevistas potentes que aporten valor, que le den conciencias, que expliquen de verdad lo que vivimos. Como todo es mentira, básicamente, pues necesitamos personas que nos cuenten alguna verdad, porque con verdades se puede trabajar, con mentiras es absolutamente imposible. Señor, ¿está usted listo? Sí, adelante, cuando quieras. Venga, que hay 600 personas ya esperándote. Vamos. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer absolutamente realidad en el mundo de oscuridad que vivimos, esa yuga, Kali Yuga, en el fin de los tiempos. Es verdad que la oscuridad cada vez es más potente, la vibración, somos ordenadores cuánticos, seres humanos multidimensionales. Este ser multidimensional se puede enfermar, debilitar, parasitar de mil maneras. Y este sistema, quien controla la especie dominante y sus terratenientes, supongo que alguno será humano, lo ejercen, aplican ese plan casi a la perfección. Casi a la perfección porque seguimos aquí. Seguimos aquí haciéndonos preguntas, seguimos aquí cuestionando el relato oficial, entendiendo que somos mucho más que un esclavo que solo se merece ser alimento de otros seres. Así que necesitamos a quien cuanto más potente es la oscuridad, más sale y aflora su luz. Es el tiempo de los hombres, es el tiempo de los humanos, pocos humanos, con alma intacta. ¿Como quién? Mi amigo Ricardo Delgado de la Quinta Columna. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto, y buenas noches a todos los presentes y a todos los que tengan oportunidad de escucharnos después. Has marcado en la introducción precisamente, has hablado de un tema que a mí me gustaría hacer énfasis hoy, y es, nosotros hemos dedicado mucho tiempo, sobre todo en la primera parte de nuestra investigación, en la Quinta Columna, a fortalecer la integridad física, el cuerpo físico ante ataques de determinada índole, por vía intoxicativa, envenenamientos masivos, etcétera. Que si uso de antioxidantes, etcétera, etcétera. Sin embargo, hemos hablado en parte, pero no tanto como nos gustaría, y quizás esa es ahora la segunda parte de la investigación, el fortalecimiento del espíritu. Es decir, todo tipo de principios integradores del ser humano, como la rectitud, la honestidad, el honor, el mantener de sí, aunque sean equivocados, principios en sí mismos, la constancia, la perseverancia, la perspicacia, la intuición, todo ese tipo de cualidades integrantes del ser humano hace que un ser humano sea íntegro en principios. Y cuando eres íntegro en principios, aunque puedas estar equivocado en algunos de ellos y puedan cambiar a lo largo del tiempo, en ese momento fortaleces tu espíritu, te vuelves una barrera infranqueable para todo tipo de ataques, porque no solo hablamos de ataques físicos, también hablamos de ataques energéticos. Durante mucho tiempo hemos ocupado nuestra investigación hablando de toda la parte física biomolecular, los efectos de, por ejemplo, de la radiación, etcétera, y cómo neutralizar esos daños, pero no podemos obviar la composición integrante del ser humano y otro tipo de cuerpos sutiles y energéticos que conforman el mismo. Están haciendo ataques hacia ese otro cuerpo también. De hecho, probablemente sea el principal ataque que se va a hacer. Y todo el ataque que tengan ese tipo de cuerpos va a repercutir en última instancia en el cuerpo físico. Así que tendremos que blindarnos, como poco, generar un escudo en este sentido ante todo lo que nos viene, no, ante lo que estamos viviendo ya. Maravilloso. Pues nada, si empezamos la entrevista a este nivel, tendré que decir algunas cosas previas. Mi verdadera profesión no es ser divulgador, ni presentador, ni comunicador. Esto es un plus que hago porque al final siento que esta humanidad se lo merece, los conocimientos. Mi verdadera profesión, que ejerzo casi desde que tengo uso de razón, es ser terapeuta. Yo empecé la carrera de psicología, no la terminé, empecé por mi cuenta, entendí un poquito cómo funcionaban
la parte más mental, más emocional, y luego a partir de ahí fui describiendo, investigando, hasta entender en el día a día que somos seres multidimensionales, seres con muchos cuerpos. Al menos 5, este es de primero de despertar, 5 cuerpos, y si hay 5 cuerpos, hay 5 cuerpos para sanar, 5 cuerpos para parasitar. Cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Los 5 están conectados. Si te parasitan en uno, te parasitan en todos. Te explico algo rapidísimo y vamos hacia la pregunta. El ser humano cuando está despierto, es que si subes el nivel aquí, pues tengo que ponerme a la altura siempre. El ser humano cuando está despierto, físicamente hablando, gasta entre un 10 y un 20% de su potencial energético, no más. Cuando se va a dormir 8 horas, si es que son 8, gasta 10 veces más energía. 10 veces más energía. ¿Cuántas cosas haces cuando estás despierto? Un montón. Pero ¿cuántas cosas ocurren en muchos lugares, en otras dimensiones cuando estás durmiendo? Imagínate un coche a 20 kilómetros por hora, ¿qué puede hacer? ¿Y si lo pones a 200? ¿Qué puede hacer? ¿Y si lo pones a 2000? Ya no es un coche, es un avión. Entonces, ellos, los terratenientes humanos de este planeta y por supuesto quienes tienen por encima, saben lo que somos y saben cómo controlarnos, saben cómo controlar, como decías, esos cuerpos sutiles. Quisiera saber, Ricardo, desde las investigaciones, sé que la quinta columna empezó con una línea editorial, lo vamos a decir de esta manera, muy marcada, muy potente, que es ese tóxico, ese veneno, que es fundamental, que eso sirve exclusivamente para enfermar y desbloquear al ser humano, enfermar y bloquear al ser humano todos sus dones y todos sus talentos hasta llegar a la muerte. Pero estáis llevando una deriva. El otro día tuve a Ricardo Delgado, tuve al doctor José Luis Sevillano y sé que estáis llevando una nueva deriva ampliando esos cuerpos sutiles, ampliando esas formas, esas dimensiones, esos cuerpos donde los seres humanos somos controlables, somos esclavizables, enfermables y por supuesto parasitables. Pregunta, ¿cómo llevas la investigación, la quinta columna, a este nivel? Esto es muy potente, yo sé, a 1000 personas ahora mismo viéndote y acabamos de empezar. Yo sé que esto puede chocar si estás empezando, pero ya lleváis bastante tiempo y ya quien no esté al día, yo lo siento mucho, que se apriete porque el nivel de la humanidad tiene que subir porque ellos lo están subiendo. Y si ellos suben la forma de comerte, tú tienes que subir la forma de defenderte. Entonces, ¿qué líneas de investigación para empezar en este momento de esos cuerpos sutiles está trabajando la quinta columna para saber cómo te enferman, cómo te parasitan y por supuesto también cómo defenderte? Pues mira, grandísima pregunta. Hay una serie de preguntas, las grandes preguntas podemos decir del ser humano, desde el origen del mismo, la composición, que han pasado de puntillas o inadvertidas y que como poco se han introducido en el cajón del misterio. Aparecen aparentes expertos en ese campo de la materia para dar una explicación, elaborando hipótesis, etcétera. Nosotros queremos adentrarnos con pie y con peso firme en todo ese tipo de naturaleza energética del ser humano, porque somos muy conscientes de que el ataque o el parasitismo, que igual ocurre desde el punto de vista biológico, también se da una vez que conocemos la composición energética del ser humano, también se da a ese nivel energético. Por lo tanto, mientras más sepamos de toda esa naturaleza, mayor tendremos, como bien dices, capacidad para defendernos. Entonces, todo el concepto de experiencias cercanas a la muerte, experiencias extracorpóreas, transcomunicación instrumental, eh, hay una avalancha, además, de científicos de distinta índole y de distinto origen, rusos, lituanos, que han pasado inadvertidos y que tienen trabajos que quizás podemos recuperar. No, necesariamente tenemos que aprobarlo todo, hay que pasar el filtro en función del conocimiento que tenemos acumulado y a partir de ahí ir encontrando más peso en la investigación que estamos haciendo. Si encontramos que de alguna forma o aplicamos la inteligencia y la perspicacia que nos ha caracterizado en la primera parte de la investigación, a esta otra segunda parte, probablemente demos respuesta
a muchas de las grandes respuestas que ha tenido el ser humano durante tanto tiempo y que no hemos conseguido, como mucho, lucubrar algún tipo de hipótesis. La parasitación energética existe, no solo estamos corroborando testimonios, la identificación de patrones, para nosotros, yo especialmente que soy estadístico, es un medio a partir del cual nos permiten elaborar unas primeras hipótesis de alta sospecha y después habrá que corroborarlo. El principal problema que tenemos aquí, Alberto, es que difícilmente vamos a poder utilizar técnicas o herramientas físicas cuando hablamos en este caso de un terreno intangible y difícilmente medible. No siempre. Sin embargo, hay algunos pioneros a lo largo de este siglo y del siglo pasado que han encontrado herramientas para medir o incluso dar visibilidad a ese otro tipo de otras realidades, otras dimensiones. Por ejemplo, últimamente nos estamos planteando con muy alta sospecha que lo que normalmente introducen en el concepto de delirios mentales o alucinaciones provocadas por efectos alucinógenos de algún tipo de droga, seguramente es una infuncionalidad del cerebro que a partir de esa limitación empieza a percibir otras realidades tal cual son. Es decir, tomamos por loco a una persona que aparentemente tiene alucinaciones porque está cerca del momento de la muerte, cuando su cerebro empieza a funcionar de forma anómala, además utilizando claves muy sencillas, Alberto. No podemos utilizar términos muy complejos, como por ejemplo hacen en el mundo de la biología, te introducen en la genética y pierden a la gente, cuando probablemente además la genética sea la consecuencia y no la causa de la mayor parte de enfermedades. Por lo tanto, estudiar poco o mucho más allá de las leyes de Mendel en la genética de nada sirve. Pues en esto queremos hacer algo similar. Nos adentramos un poco en el concepto de claves o ideas madre. Es decir, que con muy pocos términos podamos explicar una realidad intangible y haciendo uso de conceptos no demasiado abstractos para que todo el mundo lo pueda entender. Seguramente otras culturas han utilizado metáforas a lo largo de su historia para dejar retazos y explicar, como nosotros pretendemos hacerlo ahora, pues el funcionamiento de lo que se conoce como el más allá o de esa composición energética de los seres vivos. Eso es muy importante. Hay algunos mecanismos, tenemos herramientas. Se habló en su momento del sistema Children, de la cámara Kirlian. Hay dispositivos para visualizar otras realidades. Es decir, hay algunos mecanismos que nos dan algún tipo de opción, pero todo eso hay que estudiarlo a fondo y es un tema muy apasionante. José Luis Sevillano dice que no sabe si realmente tenemos tiempo, porque sabes que tenemos una agenda detrás, una premura que de alguna forma está apretando cada vez más el cuello del ser humano. Y aquí también tenemos que hablar de cómo resistir a ese ataque. Vale, vamos a hacerlo sencillo. Entonces, yo sé vuestras investigaciones. El ser humano alberga físicamente hablando más de 40.000 tipos de parásitos físicos, de los de microscopio. Tipos. Y esos parásitos, su única función, la base, es alimentarse del ser humano. De células, de carne, de tejidos, de lo que sea, de acidez, de grasa, sus objetivos. Se alimentan de ti. El nivel es tan alto que ese parásito que está en el intestino, en el estómago y el colon, que se habla que ese es el primer cerebro, voy a hacerlo fácil, es el primer cerebro, controla el segundo cerebro. Es como si los controladores del aeropuerto decidiesen qué hacer con los aviones. Y si quieren que los aviones se estrellen, se van a estrellar. Todas las enfermedades mentales, todas, salvo que hayas recibido y también un tóxico, tienen relación con esto. Y se empieza de esta manera. Ese parásito que está en tu colon te dice, te dicta, de forma que sea real o menos real, eso ya es otro nivel, te dicta ciertas frases. No mereces ser feliz, eres un desgraciado, tómate esa pócima, come mal, mereces una relación tóxica, mereces abrazar la Agenda 2030 con sus oscuridades, y por eso tenemos los índices
de forma más fáctica o de forma más sutil, de gente que se quita la vida. Todos y cada uno, no sé por qué, es mi profesión, sé lo que me dicen mis pacientes cuando vienen a mi consulta. Es que escucho voces que me dicen, tírate por el balcón. Este fin de semana tenía una persona que lo hizo directamente. No, y es que yo había tomado un poquito de alcohol y escuché literalmente, tírate por el balcón, no mereces ser feliz, después de una relación mala de pareja. Lo escucho. ¿Esa voz cuál es? ¿Quién ejerce esa voz? ¿Dónde está? ¿En la cuarta dimensión? Puede ser que también. Puede ser que ese parásito tenga algún tipo de conexión energética con otras dimensiones, pero seguro que tiene una conexión directa con tu cerebro para decirte. Entonces, todo está ligado. Este es el nivel básico porque, oye, si tú te levantas todos los días escuchando la voz, quítate la vida, o te vas de fiesta y quítate la vida, o cosas así, esto está por encima. ¿Tú crees que una persona que se libera de sus parásitos, qué va a hacer con la Agenda 2030? Se ríe en su cara de la Agenda 2030. Pero una persona parasitada abrazará lo que le tengan que abrazar. Y si mañana dice que se pongan un chip en el cerebro, se lo van a poner. Entonces, quisiera que pudiéramos tratar, más o menos, esa conexión absoluta entre el estómago, el cerebro, esas frases que te dicen también en el cerebro, que la gente que les incitan a quitarse la vida, a tomar malas decisiones, esa conexión absoluta del ser humano con esos parásitos que físicamente hablando de los de microscopio, esto no quiere hacer otras cosas, están ahí haciendo, pues eso, de demonios y de cosas bastante siniestras. Fíjate, Alberto, que en el momento en que una persona escucha literalmente voces, la ciencia oficial, el cienticismo, lo llamamos nosotros, tiene que dar una explicación. Y lo que dice es que de alguna forma hay una especie de conversación interna en tu propia conciencia. Aparece otro yo que es el riguroso y es el que te dicta las normas. Pero cuando todo es algo desagradable, en el sentido de que esas voces además te están incitando a la muerte, no te están diciendo ve y tómate un helado, o habla con aquella persona, te están diciendo que te tires por la ventana, que te tires por el balcón. Efectivamente, en los últimos años además ha habido un incremento enorme de depresiones ligadas incluso de suicidios, lo sabemos, cada vez hay más suicidios. Y justamente hay una conexión entre ese tipo de parásitos, como bien has dicho, y el cerebro con esa inserción de voces. Quizás hay incluso una analogía entre esos parásitos biológicos o tienen una propia analogía energética igualmente. La cosa es, ¿estamos hablando de entidades inteligentes? ¿O estamos hablando de un parásito como la tenia, como la solitaria simplemente? Yo creo que aquí hablamos de entidades inteligentes y que se nutren precisamente del mal que causan a seres humanos. Es decir, el ser humano, cuando está de alguna forma sujeto a sacrificios o a torturas o a sufrimiento, genera un tipo de energía que a este tipo de parásitos les viene bien. El parasitismo o aprovechamiento energético van a conducir al ser humano que se tire por el balcón. Entonces, estudiando toda la capacidad o todo el tema del parasitismo energético en analogía con el parasitismo biológico, podemos encontrar alguna forma de cómo poder neutralizar a este tipo de entidades, sean inteligentes o no, que yo sin duda creo que sí que lo son inteligentes. Y de hecho pensamos que controlan el mundo. Fíjense ustedes hasta qué punto llegamos. Por mediación de terratenientes, sean humanos o no, algún infiltrado habrá, que tampoco sea humano 100%, pero en definitiva llevan el control del mundo a través de sus instituciones, de sus tentáculos, como decimos. Por eso, además, ellos son los que dirigen el conocimiento hacia, o lo desvían hacia ciertas materias. Es decir, preocúpate de todo el tema biomolecular y físico, pero no entres nunca en el concepto energético del ser humano. ¿Por qué? Pues porque justamente detrás de todo el conocimiento de la naturaleza energética del ser humano están ellos detrás parasitándote. Esto es fácil de entender. Ahí la quinta columna ha puesto sobre la mesa algo que parece muy evidente y que no todo el mundo, salvo maestros como Salvador Freixedo, lo mencionó en su momento. Es decir, todo el mundo te hace ver que si son visitantes de dormitorio o invasores de dormitorio, como decía ayer Madalena del Amo, por cierto, candidato que la entrevistes a Madalena del Amo, porque es una persona que
que tiene muchísimo conocimiento y una experiencia muy dilatada por las personas que ha tenido cerca. Es una gran enciclopedia. Ella hablaba de invasores o de dormitorio más que de visitantes, pero tendemos a pensar que si son gente que vienen de fuera, pero realmente están en otras realidades, es decir, están en un nivel interdimensional, no vienen de Alfa Centauro. Y esta gente, a través del sistema establecido, yo creo que eso lo hemos aprendido ya todo, a través del sistema establecido de logias, secretos y determinadas sectas secretas que hay en la actualidad, a través de ese tipo de logias, controlan, con un paralelismo evidente con las instituciones oficiales, controlan el mundo. Después aparecen títeres intermediarios como el señor Soros, etcétera. De todas formas, me estoy yendo mucho de la pregunta inicial. Lo fundamental es conocer todo lo que tenga una base energética, es decir, cualquier aparato, artilugio, doctrina, incluso religiosa, porque hay grandes verdades ahí. Cualquier filosofía, cualquier estudio de cualquier investigador científico en cualquier parte del mundo que se haya adentrado en el concepto y en el terreno energético, es una vía de aprendizaje para encontrar nexos, patrones en común y a partir de ahí establecer eh, tesis y decir, pues esto es así, probablemente sea así, por aquí podemos tirar, por aquí podemos neutralizar el daño que esta gente tiene para hacernos. Voy a dar esta gratis por todo lo que me habéis dado en la quinta columna. Esto no te hablo de que lo he leído, lo he escuchado, no sé qué. No, esto es algo que he visto con mis ojos y muchas veces. Cuando tú eres capaz de desparasitarte en esos 5 cuerpos, te limpias. Habría que hablar de medicina natural de la buena o la que están ahí medio escondida, etc, etc. Pero bueno, esa es otra. Cuando eres capaz de ver esos mundos sutiles. A cierto nivel, no te digo que estés viendo un dragón ahí, un unicornio, no sé dónde. No, la ciencia ficción para otro capítulo. Pero te voy a dar esta gratis. Y vas a entender muchas cosas, que a lo mejor ya lo sabías, pero lo vas a corroborar. Y a partir de aquí se abre un campo nuevo. El alma. El cuerpo humano, cuando muere, muerte clínica, el alma sigue latente. Y sigue latente en ese cuerpo. Hay algo sutil, me da igual el nombre que se le quiera poner, alma, espíritu, hay algo ahí energético, sigue habiendo, y ese cuerpo ya no está. Esa persona, ese animal, lo que sea, ha muerto. Pero tarda entre 24, 36 hasta 48 horas de lo que esté ahí, junto a ese cuerpo, de irse. A dónde se tenga que ir, esa es otra pregunta. Si vivimos en un mundo con tanta muerte, con tanto dolor, ese alma, aparte que científicamente hablando se libera una energía muy potente cuando el cuerpo muere, muy potente. Y eso debe ser droga de la dura para esta gentuza. Seguro. Entonces, se libera esa droga potente, pero además el alimento está servido en la mesa 24-48 horas. Vemos muertes frías, vemos muertes con dolor. Es el día a día en hospitales, repentinitis. ¿Tú crees que esa persona que le ha puesto esa pócima, que le ha dado una repentinitis mientras está dando un paseo, ¿tú crees que ese alma que está ahí, qué está ocurriendo? Se queda ahí 24-48 horas, porque además es que está vivo esa persona, está con potencia, pero lo han matado. Ese alma es, no lo sé, el caviar de los demonios. Entonces, quisiera saber, no sé si habéis investigado la parte del alma y la conexión entre alma, espíritu y cuerpo, y sobre todo, lo que estamos tratando, cómo se alimenta esa oscuridad, esos parásitos en esos mundos útiles de esa persona que acaba de fallecer y su alma sigue ahí, haciendo un tránsito, a lo mejor tiene que hacer un viaje, lo que decimos, ¿no? Esa persona que dices tú, hemos investigado personas que cercanas a la muerte, que, oye, y tú ese tiempo, ¿el cuerpo es dónde está? Se la han llevado ya, estaba vivo todavía. Y él estaba haciendo unas cosas, con lo cual se producen esos 12, 24, 48 horas donde todavía hay energía, donde todavía hay un alma, hay algo. Quisiera saber la quinta columna cómo está investigando la relación entre cuerpo, alma y espíritu y cómo los parásitos se alimentan de ella.
Pues igualmente has dicho algo muy importante. Ese concepto álmico que queda latente, que como bien dices es un menú directamente, y en este sentido los hospitales tienen que ser un auténtico comedor para ese tipo de parásitos. No es lo mismo un alma que fallece en su lecho de muerte, como estábamos acostumbrados a ver hasta no hace mucho, que espera la muerte, que de alguna forma la está esperando, y se está haciendo la idea del desenlace, a alguien que fallece de forma repentina, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, de forma inesperada, sorprendentemente. Es decir, no ha tenido ni siquiera tiempo de despedirse de los familiares. Ese alma está, digamos, vilipendiada, está empobrecida, está tergiversada, manipulada. Y ese tipo de almas, que a fin de cuentas es la base emocional del ser humano, ahí hay una contención de emociones que seguramente es el caviar, como bien dices, para este tipo de entidades. Entonces, el propósito que tienen a través de estos terratenientes que gobiernan a la humanidad, este tipo de entidades, es introducir todo tipo de conceptos como el miedo, el terror, la guerra, o el miedo y el terror a través de la guerra, a través de ya sabéis qué, a través de, en fin, todo lo que estamos viviendo en esto que hacen llamar, por ejemplo, Agenda 2030. ¿Por qué? Pues porque un alma que está envilecida, que está, como digo, vilipendiada, que está destruida literalmente a base de sufrimientos, pues va a obtener un rendimiento desde el punto de vista óptimo, energético, mucho más factible para este tipo de entidades que alguien que fallece de forma natural. De ahí el concepto de sacrificio, Alberto. Porque en un sacrificio se tiene que matar literalmente a lo más puro que puede hacer, en este caso una virgen o un niño, y se hace además mediante la tortura, delante de todos, en un centro recolector, que es el escenario, ya sea una pirámide o un recinto, para que todo ese fluvio energético sea recogido por este tipo de entidades. Este tipo de sacrificios que se siguen practicando a día de hoy, probablemente en ese momento, mientras que estamos hablando tú y yo, de forma masiva y ante espectáculos dantescos que se dan en televisión, en Eurovisión, por ejemplo, veíamos a Madonna haciendo un ritual de sacrificio en el 2019 en toda regla, a la vez que aparecía precisamente una bandera de Israel y otra de Palestina, y toda la gente se tiraba por encima de una pirámide suicidándose. ¿Para quién? Pues para ese tipo de entidades energéticas de las cuales influencers como Madonna forman parte de ella. De ahí que precisamente esté siempre en los primeros lugares de influencia, ¿verdad? Puesto que es uno de sus sacerdotes. Estos sacrificios se dan en la vida real delante de mucha gente y la gente ni siquiera es consciente de que se están haciendo rituales de sacrificio. Pero mientras tú y yo estamos hablando, hay gente, probablemente incluso que de altos niveles, incluido de la realeza, que practican sacrificios dentro de esa masonería y esa logia, logias secretas, que en definitiva son los tentáculos que mueven el mundo. A partir de los sacrificios que ofrecen ese tipo de entidades energéticas, este tipo de entidades prometen determinados cargos, prometen determinadas dinero, economía, etcétera. En definitiva, venden literalmente su alma y su conciencia al diablo, que es como se suele decir o la traducción que nos ha llegado a nosotros, para obtener una serie de favores. Y el favor pasa por el sacrificio de seres humanos. Siempre es la constante que se repite. Tenemos una sociedad basada en el sacrificio. Desde hace 6 y 8 mil años y actualmente igual. Lo estamos viendo diario. Perdón. Ricardo, sacrificios. ¿Qué parte hay de verdad en el tema de la voluntariedad? Es decir, se dice que ellos, para alimentarse de ti, tú tienes que dar un poquito ese consentimiento, ¿no? Es un concepto un poquito complejo. Es verdad que, por ejemplo, ¿no? Toda la gente que está falleciendo por el Pócimas. medicamento de moda, todas esas personas han dado su consentimiento, ¿no? Me quiero meter un veneno experimental. Gracias, lo necesito para no coger un constipado. Entonces, bueno, pues hay un consentimiento, ese sacrificio
hay ese consentimiento. Pero luego hay una parte también que es de mentira, es decir, que no es tan real ese sacrificio, porque ¿qué pasa con los bebés? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los padres que ponen ese veneno al niño? El niño no ha dado el consentimiento, es el padre el que tiene la potestad. Entonces, cuando hablamos de finales de los tiempos, de ese Yuga, Kali Yuga, el Apocalipsis, que es el final de los tiempos, es porque la estrategia, el juego, se está desvirtuando. Es decir, es verdad que en ciertos aspectos tienes que dar tu consentimiento, pero hay otros que no. Los bebés, los niños, los ancianos, que van a la residencia y atrocidades. Ese señor de 80 años que está en silla, que lo único que quiere es que le den un poquito de cariño y ver a su familia cuando puede y le meten eso, no está dando ningún consentimiento de nada. Entonces, quisiera saber si estamos llegando al final de los tiempos porque vemos mucha oscuridad y ese consentimiento yo no lo veo tan a flor de piel. O no sé qué opinas con el tema de sacrificios, consentimiento y final de los tiempos. Efectivamente, el consentimiento no está claro en personas en las que hayan sido engañadas de alguna forma. El filtro es el engaño, es decir, ese otro tipo de entidades utilizan el engaño para engañar, lógicamente, a una especie inteligente que es el ser humano. Entonces ahí podremos decir que hay un filtro. A partir de la intuición, hay personas que han decidido no, voluntaria o no voluntariamente, aunque sea de forma directa o indirecta. Pero cierto es que en el caso de los niños, a no ser, Alberto, que haya un consentimiento físico por parte de la madre, que tiene la custodia y potestad, digamos, del hijo, de la vida física del hijo, pero ¿y de la vida energética o espiritual? Porque a lo mejor hay una barrera en ese bebé o en esa persona anciana, hay una parte de sí que no está de acuerdo con la introducción, ya sabemos de qué. Y a lo mejor hay un rechazo en esa parte. No conocemos exactamente hasta qué punto llega todo esto de aquí. Fíjate que últimamente discutíamos, José Luis y yo, el concepto de la marca de la bestia. Durante mucho tiempo hemos pensado que era la molécula de moda, introducido ya sabes en qué, puesto que se hablaba del 666, 6 protones, 6 neutrones, 6 electrones. Si no la tienes no puedes viajar, no puedes ir no puedes comprar. Estamos hablando del tratamiento experimental, decían algunos, ¿verdad? Sin embargo, a día de hoy, al menos José Luis está contemplando la posibilidad de que se trate de otra estrategia que va a venir después. Porque esta primera ya en parte ha fracasado. Es decir, la gente, hasta tal punto, decíamos ayer, es muy tonta, pero no es gilipollas, ¿eh? No llega a ser tan gilipuertas. Aquí la gente está viendo que la gente cae no solo por el balcón, sino que hoy día estás hablando con alguien y mañana vas a su funeral en una proporción muy alta y la gente sabe intuitivamente, lo está achacando a qué. Entonces no llega a ser tan gilipollas. Pues en este sentido no pueden mantener mucho más en el tiempo el experimento, el de la fase inicial. Yo creo que tienen detrás, a la vuelta de la esquina, la implantación sólida. Es decir, el tipo chip subcutáneo, ya sea en la mano o directamente en la cabeza, ¿eh? Y si no lo tienes, no puedes viajar o no vas a poder, o en la mano o en la frente, que es justamente como aparece en las escrituras. Esa es seguramente la segunda implementación y la verdadera marca de la bestia que viene, o al menos lo que piensa José Luis, y la verdad es que yo le doy bastante credibilidad. Pero claro, para llegar a esa otra opción, ahora mismo no lo pueden hacer. Ahora mismo, salvo algunos casos en conos que hemos tenido en Suecia y algunos países, de hablar de poner un chip en la mano y comprar en el supermercado, que lo han hecho 4 frikis, eso hoy día no se lo hace a cualquiera. Sin embargo, si remueven las condiciones ambientales, y con ello hablo de guerras, que la cual ya ha empezado de alguna forma, generación de hambrunas y de otras pestes, y cuando hablo de pestes no me refiero solo a bichitos que van por el aire, sino contaminación electromagnética que también se transmite. A partir de ahí, si pueden remover esas condiciones y cambian el escenario, sí que de alguna forma pueden coaccionar y obligar más fácilmente a la especie humana a que se introduzca este chip, y si no lo tiene, que para nosotros es la marca de la bestia, pues no podrá comprar, no podrá viajar. En definitiva, queda excluido directamente del sistema. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahí es donde yo creo que daremos el consentimiento a ser o no sacrificados. Porque cuando yo hablo del sacrificio no me refiero al sacrificio físico,
Ya sabemos que somos inmortales en ese aspecto. Lo importante es la trascendencia del ser humano una vez que fallece. ¿Y cómo fallece? Porque ya hemos dicho, no es lo mismo fallecer de forma repentina y mediante la tortura, sin poder despedirte de nadie, a fallecer tranquilamente en tu lecho de muerte como estábamos acostumbrados a ver. Así que seguramente en los próximos meses o en el próximo año tendremos noticias de todo esto de lo que estamos hablando ahora, del famoso biochip en la mano o en la frente. Ya veremos. Ricardo, te hago la pregunta al revés. Imagínate por un casual que tú pertenecieses a un terrateniente. Mm. Y te voy a preguntar, te estoy entrevistando, y te voy a preguntar por Ricardo Delgado. Oye, ¿qué tal, terrateniente de los oscuros, de los parásitos? ¿Que todo bien? Sí. ¿Qué opinas de Ricardo Delgado en la quinta columna? ¿Qué opinas de esas personas que están ayudando? ¿Qué opinas de que haya personas que eleven conciencias, que hagan vibrar alto, que se empoderen? ¿Tenéis miedo de estos supuestos despertadores de la conciencia? ¿Os dan igual? ¿Con el tener el 90% de la población controlada va bien? ¿O empezáis a tener un poquito de miedo y por eso quizás estáis acelerando el pulso y claro, cuando tú aceleras el plan, cometes fallos? ¿Qué opinas de la gente que hace despertar conciencias? Y en parte una estrategia que vamos a tener para con ellos es, por ahora, la ignorancia. Porque si los mencionamos más de la cuenta, el efecto rebote, digamos que va a tener, sería mucho peor. Y de hecho es la estrategia que están utilizando. A la quinta columna han optado por ni siquiera mencionarla en el último año, sobre todo expresamente. Porque sabe que si la mencionan y de alguna forma el humano, que es simplemente curioso por naturaleza, va a nuestro canal y ve algún tipo de nuestra información, les va a cuadrar. Entonces van a empezar de alguna forma a despertar conciencias. Es decir, van a tener el efecto contrario del que realmente van buscando. Ellos han optado por la ignorancia. ¿Hasta qué medida le preocupamos? Bueno, pues fíjate que yo hoy, de alguna forma, mucha gente me daba, antes de venir aquí a la entrevista en directo, había estado una hora y pico en un video chat que hacen casi prácticamente diario en la quinta columna y quería estar un poco en comunidad con los integrantes de esos seguidores que la verdad están siempre con nosotros, nos mandan muestras de cariño y yo me formaba, me sentía parte de ellos. Pues de alguna forma, sentimos, a pesar de que nos decían que hemos hecho mucho a lo largo de todo este tiempo, que hemos sentado las bases de la mayor parte de los engaños que conforman la realidad, porque todo es un engaño, ya no sabemos siquiera si algo es verdad de lo que nos dicen esta gente, pues sentimos de alguna forma que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. No solo en materia de investigación o en materia de acciones. Ya sabemos que las denuncias no van a llegar a ninguna parte, salvo en ponerlos en evidencia. Ojo, yo no he dicho que las denuncias no sirvan para nada. No van a tener una persecución desde el punto de vista legal en última instancia, pero sí ha servido para poner en evidencia al Poder Judicial y saber que en definitiva trabaja para ellos. Todo lo que sabemos del juez Recarey, finalmente, ¿cuál ha sido el paso? Desacreditarlo y apartarlo, incluso expedientarlo de la investigación. Pero el paso que dio firme el juez Recarey ya hizo que mucha gente dijera, oiga, cuidado, esto ya suena muy raro, que un juez decide investigar algo que es tan loable y factible como hacer esto, y sin embargo se lo paran desde arriba, aquí hay gato encerrado. O sea que toda acción ha tenido una repercusión y por cada intento de neutralización por parte del enemigo, del terrateniente, como dices, hay más gente que despierta. Ese es el, digamos, el peso o la contramedida que ellos sufren cada vez que hacen una medida para con todos nosotros. Su acelerón en la agenda tiene también la respuesta de que más gente despierta más rápidamente o al menos empieza a albergar la duda para el despertar. Y ese es un miedo que tienen. Hay una especie, Alberto, de equilibrio de fuerzas, si te das cuenta. Yo no quiero entrar en el concepto abstracto de lo que es el bien y de lo que es el mal, pero si hablamos en fuerzas impulsoras de la Agenda 2030, por ejemplo, y fuerzas que se están oponiendo a esa agenda o a ellos de forma directa, por cada acción, digamos, de los negativos o de los malos, hay una acción o una contramedida de los positivos.
Eso no quiere decir que sigan matando. Pero ¿hasta cuándo van a seguir matando? Porque esto en algún momento se va a terminar. Y seguramente muchos de los que ahora están participando van a pagar por todo lo que están haciendo. Nosotros entendemos que aquí hay un filtro, hay una selección natural y de alguna forma el propio creador que está por encima de nosotros y de ellos también, como parásitos, ha dado rienda suelta para que haga ese filtro natural que la propia naturaleza hace. Si te das cuenta y nos vamos a poner el símil en el terreno biológico, cuando se alteran las condiciones del terreno de una biología, ocurre que aparece un terreno ácido y de la acidez aparecen bacterias que terminan incluso descomponiendo la materia, los tejidos, aparecen las enfermedades. Quizás la humanidad tiene ahora mismo un terreno ácido, por ideas, por no tener principios, por la destrucción de valores, que además han sido introducidos justamente por el parásito. Una vez que se han recreado esas condiciones, para que llegue la purga o el filtro, es inteligente que el propio creador haya dado rienda suelta a que el parásito haga su función, porque esta gente tiene su función. Nosotros tendremos que resistir, y cuando digo resistir no quiero decir que nos quedemos de brazos cruzados, pero aguantar los embistes y espero que al final el terreno vuelva a estar equilibrado, vuelva a ser una biología sana en todos los sentidos, desde el punto de vista físico, energético, etcétera. Y en eso nos encontramos. Yo soy consciente, como la mayor parte de la gente que nos está escuchando ahora, porque si está aquí es por algo, es una llamada. Si está aquí en tu canal es por algo. Somos conscientes de que vamos a vivir, pues seguramente los peores momentos que ha vivido esa humanidad. Los últimos años, como ellos nos agendan en sus profecías. 1800 personas ahora mismo en directo. Ricardo, nunca, ya lo sabes, nunca antes de las entrevistas, ni mucho menos después, te digo, oye, de esto no hables. Al revés, siempre digo lo mismo, fluye. Pero ahora que estamos en directo, sí que te pediría que controles lo que vas a decir, porque la pregunta es potente y la respuesta puede ser más potente. Entonces, hay que controlar porque al final se trata de jugar bien las cartas y 2000 personas son muchas y en diferido miles más como para que este mensaje se sepa. Esas pócimas parece ser que según va pasando el tiempo tiene un carácter, no sé si retroactivo, pero se va potenciando esas repentinitis. 2024 y 2025 es el plan. Estas organizaciones maravillosas tienen un plan muy potente para subir el nivel y lo vivido en 2020 que sea simplemente una prueba piloto. Sí, señor, lo que usted está escuchando, que me está viendo, lo que vivió en 2020 es solo una prueba piloto de algo más oscuro y siniestro. Con lo cual solo hay dos opciones si usas el pensamiento crítico para poder llevarlo a cabo. Solo hay dos. Una, a la fuerza, es decir, contar una mentira, como en su día, o una radiación o lo que sea, pero sí es una mentira y es un ataque muy concreto. No puedes estar radiando a millones de personas durante 3 meses, ¿no? Entonces, o una mentira, pero a base de fuerza, subir el nivel de la fuerza, o dos, y por esta respuesta y por esta opción hay gente que sí, explicándolo tal cual, han ido a por ellos hasta sus máximas consecuencias, que tuviera un carácter retroactivo, un carácter más potenciador. Si tú en 2020 te contaron, no, es que hay un bicho volador por ahí, no sé qué, no sé cuánto, la histeria colectiva, vale, pero si te ponen por la tele y luego da igual, aunque no veas la tele, porque las noticias empiezan a viralizar por todos lados, de gente que empieza a sangrar por la nariz, por la boca, eso es muy potente, eso es muy bestia. Y si son capaces y tienen la tecnología para quien tenga ese veneno, activarlo, esa nanotecnología, tienen el plan. Y será un jaque mate a la humanidad. Porque ahí sí que después de eso pueden poner la pócima que quieran, el chip que quieran o lo que se le apetezca. Quisiera saber, de nuevo insisto en
cuidado con las palabras, por supuesto, elevando conciencias y hablando claro, pero un Ricardo Delgado vivo hace mucho más daño que lo que puedas decir a día de hoy. Entonces, ¿qué crees que se viene en 2024-2025, sobre todo con esta estrategia? Bueno, tú sabes que ellos utilizan una técnica que nosotros llamamos primado negativo en ingeniería social y que de alguna forma intenta inmunizar a lo que llaman hacer. Lo hacen a través de agendas, de eventos, como el famoso 201 del señor Gates en su momento. Ellos ya vienen hablando de que la próxima será infinitamente peor y que dejará la primera en lo que fue una tontería. Estoy hablando en términos muy generales para que no tengamos ningún tipo de problema. Una vez que nosotros hemos conocido la naturaleza real del fenómeno que hay detrás, sabemos que a través de la elevación de la radiación, a través de la nueva implementación tecnológica, pueden excitar el material que previamente han introducido las pócimas, que todo el mundo ya casi conoce cuál es. Además, hay una frecuencia concreta, una frecuencia muy concreta, que no la voy a mencionar, que da el mayor nivel de excitación de ese material. De hecho, se llama efecto de campo transistor del material introducido en los inyectables. Y justamente, fíjate qué coincidencia, Alberto, qué casualidad, el gobierno de nuestro país y en la mayor parte de Europa y otras partes del mundo ha licitado justamente esa frecuencia que da esa excitación, a la vez que habla de que la próxima pandemia, si se puede decir, va a ser incluso mucho peor y más mortífera. Una coincidencia en lo tecnológico con lo que realmente va a ocurrir después, una vez que conocemos lo que ha pasado. El que tiene esta información, que ni siquiera que tenemos que camuflar a la hora de hablar, pues en este sentido va a saber hacer todo lo posible para neutralizar. Pero también has hablado del efecto potenciador. Ciertamente, el material que se ha introducido va a amplificar la radiación. Y justamente la radiación hace daño de varias formas. Se puede hacer daño a través de un pulso electromagnético, de forma dirigida, y el daño es instantáneo. Te puede provocar incluso la muerte o alteración del sistema nervioso central. Hemos visto repentinitis en seco. Y se puede hacer daño, que es como comúnmente se hace, porque es cobarde y no deja tanta huella, a medio, corto, largo plazo. A medio largo plazo. Es decir, la radiación hace efecto por los efectos acumulativos en el tiempo. Lo que te hace daño de la radiación es la dosis de exposición a ella. Cuando vamos, por ejemplo, los cirujanos, los radiólogos suelen trabajar con un delantal que suele ser de plomo. Estamos hablando ahora de radiación ionizante. Pero quiero decir que en este sentido ellos miden a través de un dosímetro toda la radiación que han recibido a lo largo del año y hay unos valores, un rango, el cual no pueden sobrepasar. Pues en este sentido lo que quiero decir es que mientras ese material esté dentro de la biología, más si cabe si se le introduce un recuerdo, ya sabemos de qué estamos hablando, como el material amplifica la radiación, ahí tienes un vertido de radicales libres y eso es oxidación de tejidos, envejecimiento prematuro, cáncer, etcétera, que de hecho lo estamos viendo. Entonces es muy probable que los nuevos cambios de frecuencia que se están anunciando pues vayan a terminar en nuevos genocidios. Ahí habrá un festín, por una parte, de alimentos, de ese tipo de parásitos energéticos, y además servirá o dará cabida a lo que dices, a que más gente todavía vaya a autosuicidarse, literalmente, y en definitiva a introducirse la forma o la marca de la bestia. Ahí pueden utilizar la pastilla o el chip de moda, lo que quieran. Seguro, porque van a jugar con el miedo y con el terror y a partir de ese tipo de conceptos la gente pierde la racionalidad. No nosotros, ni la quinta columna, que sabemos ya lo que viene de alguna forma, pero la mayor parte de la gente insensata en este sentido sí que lo va a hacer. Casi 2.000 personas ahora mismo entre los 5 canales más vistos a nivel mundial de habla hispana. Gracias por el apoyo. Ricardo, esta pregunta puede ser corte absoluto de canal.
siento ponerme así de tremendista, pero es que Doy fe, por experiencia doy fe. Entonces, estoy acostumbrado yo tengo placas solares, es decir, que a mí me puedan cortar, solamente puede ser de forma deliberada. Tengo mis baterías, placas solares, o sea, un corte de luz no puede ser. Me tiene que hacer algo más potente. Pero bueno, ya hice esta pregunta en el pasado y tuve un corte potente, así que bueno, habremos tenido 1 hora de entrevista aproximadamente. Pero es que tengo que hacerla y yo tengo que fluir con lo que va diciendo. El enemigo de lo que estás diciendo lo tenemos en casa. Dices, no, es que yo no veo la tele, no, es que yo tengo una vida. ¿Usted tiene móvil? Sí, suficiente. El otro día entrevisté a un amigo, Sergio Songuita, maravilloso investigador, sobre las radiaciones y a su propio móvil, no me sé exactamente la cifra, pero bueno, ni las magnitudes, pero hablamos de creo que más de 1 millón, no sé si era, no sé cuál era la medida, pero hablamos de 100, 200, 500, 1000 veces más de lo normal una radiación de un móvil. Eso a una persona sana le produjo jaquecas, dolor de cabeza, encontrarse mal, etc. Una persona con una salud delicada, esto es igual a Dios. Entonces, ya no hablamos de que si te has puesto pócimas, no te has puesto pócimas, estamos hablando de que el enemigo lo tienes en casa, el móvil. El móvil es una antena. Y esa antena, no, es que las antenas de los 5 gatitos, los 6 gatitos, los 7 gatitos, no, es que esto, porque incluso esas supuestas antenas, con otro, al final he entrevistado a tanta gente, si tú tienes tu casa un poquito bien fortificado, incluso a lo mejor tienes 2 árboles delante, hace un poquito de pararrayos, pero es que el móvil lo tienes encima, el móvil lo tienes enfrente tuya, aquí no hay pararrayos posible. Y una radiación, una frecuencia muy potente hemos visto, por ejemplo, en Madrid, en Cataluña, esos pitiditos, esas notificaciones, no, que está lloviendo. Aquí no, da igual, no te preocupes, yo te voy a enviar una notificación push a tu móvil, que eso a nivel de radiación tiene que ser algo muy bestia. Y si además quiero subir el nivel y le meto aquí más radiación, ionizante, no ionizante, pues verás qué divertida es la jugada. Entonces, ¿tú crees, lo ves plausible en ese plan, en ese intento o jaque mate, que lo van a intentar, 2024, 2025, esa notificación push, ciertas zonas, subirlas para luego decir que controla el relato? No, es que estamos llenando el hospital de gente que ha caído de golpe, no damos abastos y esto es porque hay un bicho volador inventado, bla, bla, bla. ¿Crees que es una forma del pulpo, de la medusa, de sus tentáculos, de matar la dignidad y la poca humanidad que nos queda al ser humano? Es una forma de llegar especialmente a los que no han recibido voluntariamente la pócima. Esto es, como bien has dicho, es un es una bomba de relojería dentro de casa. Tú puedes apantallar los muros de la vivienda, pero tienes un repetidor a 30 centímetros de tu cara. Esto tiene la capacidad de rebotar la señal, amplificarla, y cuando irradian el teléfono hay que decirle a todo el mundo, especialmente los teléfonos de última generación, que no quiere decir que vayan más rápido, porque ya sabíamos que la cobertura que nosotros llamamos radiación no iba para eso, sino para otro tipo de menesteres. Las baterías que llevan integradas aparece un electrodo que está recubierto de un material muy famoso y que forma parte del mismo material que se ha introducido en esas pócimas de las que hablamos. Es que no quiero que tengas problemas con la respuesta, como me comentabas. Cuando te están irradiando, dependiendo del monitoreo, que todo el mundo sabe, ¿verdad? Que la inteligencia artificial del teléfono móvil nos está escuchando ahora mismo y que dependiendo de lo que podamos hablar, procede a irradiarte, es decir, a mandarte señales o pulsos electromagnéticos potentes al teléfono móvil. Ese material que todos conocemos absorbe la radiación y la desprende en forma de calor. ¿Qué ocurre, Alberto? Que los dispositivos móviles y tablets llevan un pequeño circuito protector, de forma que si el teléfono alcanza cierta temperatura, se apaga. Esto, la mayoría, el ordenador, si no tienen disipadores de potencia o ventiladores, llevan ese circuito de protección. Los inversores de las placas, por ejemplo, también lo llevan. Entonces, esta es la razón por la cual, por ejemplo,
a José Luis Sevillano, compañero de batallas en la quinta columna, muchas veces lo expulsan del directo. Es decir, solo cuando él habla en la quinta columna y expresa y dice lo que hace, lo irradian directamente, le calientan el teléfono y el teléfono se apaga. Entonces lo expulsan. Pero ojo, cuando calientan su teléfono, también lo están irradiando a él. Hay otra clave para la gente que nos esté escuchando, si no se han dado cuenta, cuando ustedes estén intentando subir un vídeo, sobre todo subir más que descarga, a Telegram, por ejemplo, cualquier otra red social, y va excesivamente lento, a pesar de que nos dicen que si tenemos el 5G y que todo esto es la panacea de la rapidez, si ustedes ven que va muy lento, en ese momento se colocan este aparato que también tengo aquí, que es el VR-9A, que es una medición de campos electromagnéticos, se van a dar cuenta que lo están irradiando, además de que se sienten mal. No sé si ustedes igualmente se han dado cuenta, la tienes, haces bien. Si se han dado cuenta que cuando mantienen un teléfono de última generación, están hablando con él, especialmente si está cargando, si está cargando todavía la radiación es más alta. Si lo mantienen en la mano durante 25 o 30 minutos, es probable que la mano empiece a sentirse insensible, se acolche. Esto es efecto rouleau de microondas en la... Es decir, en definitiva nos están irradiando. Después aparecen dolores de cabeza, dolor articular, cansancio extremo, mareos, dificultad para conciliar el sueño, es decir, insomnio. En definitiva, agotamiento de todos los niveles de antioxidantes del cuerpo, melatonina, de todas las proteínas y enzimas antioxidantes, del colágeno presente en las articulaciones, por eso aparece la artralgia. Eso como primer lamido de un campo electromagnético. Pero si esto se va repitiendo de forma crónica en el tiempo, pues al final envejecerá más rápido, aparecerán esos cánceres y ese tipo de enfermedades más graves que todos conocemos, y evidentemente una persona que es ya inmunodeprimida de por sí, pues es el adiós. El hecho de que no lo veamos, de que esto sea intangible y de que no lo podamos, digamos, ver, no quiere decir que no mate. Hay muchas formas de matar y es muy probable que en el 2024 veamos que justamente la población que no ha cedido voluntariamente a la pócima ya lleva el material integrado en la batería del teléfono móvil que sí mantiene. Por lo tanto, yo recomiendo utilizar esto lo menos posible y lo más lejos posible de su cabeza, como mínimo 1,5 metros. Hay gente que lo pone en modo avión, hay gente que lo introduce en una jaula de Faraday, venden una especie de fundas, pero hay que hacerlo. Es un protocolo, pero hay que hacerlo. Y van a notar una mejoría en el bienestar y en su estado normal en el día a día. Porque la radiación sobre todo es algo intangible, pero que tiene los efectos acumulativos. Es decir, conforme pasan los días te vas sintiendo más degenerado, más espeso. A nivel neurológico, más dificultad para concentrarse, más dificultad para prestar la atención. Tiene muchísimos efectos porque es una toxicidad que afecta a todos los sistemas del cuerpo, no solo al cardiocerebrovascular. Y llegado a este punto, entonces puedo hacerte la siguiente pregunta. Como decía, mi verdadera profesión es terapeuta. Tengo más de, no sé si son 200, 300 pacientes activos que al final, si entiendes cómo funciona este mundo, entiendes esos 5 cuerpos, al menos es más, porque somos seres multidimensionales, el físico, mental, emocional, energético, espiritual, si es capaz de desparasitarte, eres capaz de vibrar alto. Porque si tú estás muy parasitado, vibras, somos energía y vibración, esto hay que entenderlo. Somos energía y vibración. Si tú tienes este nivel de parasitación, tienes este nivel de energía y vibración. Si tienes este nivel de energía y vibración, eres enfermable, el móvil, como te toque, te revienta. Y muchas otras cosas. Si tú bajas tu nivel de parasitación, es cuando este ser humano empieza a ser divino. Y por supuesto, ya les vencimos. La historia lo cuenta, lo han ocultado, los textos antiguos. Temen al ser humano. Por eso han creado este mundo y siguen alterando este mundo y están bajando esa vibración. Porque aquí nos pueden controlar. Pero aquí no te pueden controlar. Cuando tú eres capaz de desparasitarte de los 5 cuerpos, yo, por ejemplo, una de las cosas que hago es sanar en el astral a través de una especie de hipnosis, semi-hipnosis. Cuando tú eres capaz de llevar a esa persona y sanarle ahí heridas de alma potentes, esa persona empieza a dormir. Esa persona empieza a descansar, de verdad.
Y si le das 2 o 3 tips, más algún consejo natural, por supuesto, empieza a desarrollar sus dones y sus talentos. Y sus dones y sus talentos que son infinitos. Hablamos de esa conexión divina que tenemos todos. Oye, pienso en una persona y de repente me llama casualidad. Esa premonición. Oye, es que yo creo que este mes va a pasar algo. Y pasa algo a nivel mundial. Hablamos de despertar el tercer ojo. ¿Por qué querrían poner un chip en el cerebro para tapar nuestro tercer ojo cuando estás despierto pero tu cuerpo está dormido? Generando esa energía utilizas tu coche, tu motor, tu ordenador cuántico a máximo potencial. Por lo tanto, con los ojos cerrados eres capaz de viajar entre dimensiones y la línea del tiempo. Somos seres muy potentes. Uno de los mayores conceptos, y me gustaría que pudieras trabajarlo, Ricardo, me gustaría al menos, es el concepto del miedo. Porque el miedo es de los elementos más potentes para hacer vibrar bajo. Si vibras bajo, te esclaviza. Yo es verdad que he hecho muchas cosas para desparasitarme y si me son tips, pero el momento que yo, después del 2020, vi dónde estaba y de qué manera estaba y me empoderé y empecé a desarrollar dones y talentos, a tener paz interior, a quitarme el miedo de mi corazón, es cuando se me abrió el tercer ojo. Un día yo me estaba durmiendo y de repente digo, oye, mi cuerpo se ha dormido, yo sigo aquí y, hostias, que estoy aquí, pero si estoy despierto, que me he fumado, no sé qué está pasando. Bueno, no tomo nada por si alguien se lo pregunta. Entonces, ¿cómo arrebatas el miedo? El miedo a morir. Porque una cosa es la muerte natural. Tú has venido aquí a vivir tu misión de vida, la llevas, te realizas como ser humano y fluyes. Y la muerte es un videojuego esto, lo que estamos es el nivel 2, vas allá a otra dimensión o a lo que tengas que hacer. Pero ¿cómo arrebatas a estos seres humanos donde solo todos son inputs de miedo, 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 miedo? Miedo es vibración baja es control. Control es esclavitud y parasitación. ¿Cómo arrancas el miedo de estos humanos que llevan miles de años sufriendo en dolor? ¿Cómo quitas el miedo, Ricardo? Pues efectivamente nos han introducido el temor y el miedo a la muerte como el final de lo que es realmente la muerte física. Pero no, ya sabemos que ocultan toda la naturaleza energética del ser humano. Entendemos sobradamente. Yo personalmente no he tenido miedo, más que nada, no por mí. Hay otro tipo de sentimientos, quizás frustración, impotencia, pero miedo a día de hoy, a pesar de lo que estamos viviendo, de las amenazas, porque hay muchas formas de amenazarte, que estamos teniendo, no he tenido. Y ni lo sigo teniendo, es algo que he desterrado, digamos, de mi alma, porque el miedo va directamente a la base emocional y esta gente va buscando la emoción para permitirte vibrar bajo, como bien dices, y que todo tipo de parásitos se puedan permeabilizar tu biología, entrar y formar parte de ti. Mm, Quizás en la desparasitación de todos los cuerpos, como bien dices, está la clave de la conexión que podamos tener a la fuente original, del desarrollo de facultades que serían inherentes al ser humano, como la visión remota, la telequinesis, la telepatía espontánea. Seguramente todo ese tipo de facultades son las que nos hacen divinos de alguna forma, porque ya somos seres divinos de por sí, y esta gente, estos bichos, intentan neutralizar y sobre todo inducirte en estados de baja vibración para hacernos permeables. Hay quien piensa que una intención que tienen es vivir por nosotros esta experiencia divina que también es tener la oportunidad de vivir en tres dimensiones. Tenemos que experimentar la vida como una oportunidad de un paso fugaz. No podemos pasar el tiempo que estamos aquí temiéndole a la muerte, ¿eh? Cuando realmente o probablemente sea una gran oportunidad estar vivos de por sí, experimentar una serie de valores, que el amor, la amistad, el contacto con la naturaleza, con los animales, son experiencias únicas que tienen que enriquecer el alma. Entonces no podemos permitir que ese tipo de entidades vilipendien todo ese terreno y toda esa experiencia que hemos venido aquí a vivir. Entonces, para desterrar el miedo, solo hay que ver la vivencia que tenemos como una oportunidad única. Y seguramente aquí alguien me dirá, eso será fácil para una persona que puede comer y llevar un plato de sopa diario, pero para los que no pueden hacerlo, pues quizás se podrán remover las condiciones para cambiar eso. Es lo que te puedo comentar acerca de cómo poder desterrar el miedo. Pues simplemente viviendo la vida
como una oportunidad única, ¿eh? Y haciendo lo que creemos que tenemos que hacer, siendo personas auténticas, seres humanos auténticos, manteniendo principios íntegros. Esto para mí es muy importante. A lo largo de todo este tiempo, Alberto, he conocido a pocas personas auténticas. El que creías que era auténtico después te daba la patada por detrás o te clavaba un puñal en la espalda. Aquellos que realmente eran amigos después eran los que te traicionaban. Hay personas que son auténticas, que pueden converger contigo, no en todos los puntos, pero sí en lo principal, y que te han acompañado a lo largo de todo ese tiempo. Magdalena, lo dije en el directo, es una persona auténtica, ¿eh? Es probablemente aquella persona que si yo tuviera todo el tiempo que quisiera, podría estar más tiempo con ella, hablar más tiempo con ella, porque es una persona además enriquecedora. Pero bueno, es algo que nos ha aportado también esta situación. Fíjate que a lo largo de esta crisis que nos han generado, han aparecido, hemos perdido otro tipo de personas, pero han aparecido otras que han venido a fortalecer esta comunidad de seres despiertos que somos. Y cada vez van a venir más. Aquellos que hablaban de uno o cuatro gatos y que estaban locos, para nada. Somos muchos gatos y cada vez más. Una auténtica comunidad. Así que vamos a hacernos fuertes, vamos a hacernos valer y aquí estaremos para aguantar lo que sea. Ricardo, te voy haciendo las últimas preguntas. De nuevo, insisto, gracias por el apoyo. Es que ahora estamos entre los 3 canales más vistos con 2.100 personas. Ricardo, hay un concepto que al final hay que tener en cuenta que estamos en un cambio de paradigma, se viene una nueva humanidad y es complejo, es muy complejo trabajar esa nueva humanidad en solitario. Esa soledad de la que hablabas, romper, aprender a desaprender para volver a aprender y todo esto rompiendo lazos, rompiendo creencias en solitario. El ser humano cuando se conecta, a ser posible físicamente, y lo sabes por ese encuentro que habéis tenido físico en Madrid, precioso, cuando se conecta, la vibración sube, la conciencia sube, el amor sube, todo sube, pero cuando estás solo, aislado, en esta humanidad que es nueva que se está creando, es muy complejo vivir. Cuando tus padres te repudian, tus familiares te repudian, tus amigos, vecinos, cuando te sientes solo, cuando no puedes hablar de estas cosas con nadie. Y oye, sentido común. Es que estamos hablando de cosas de sentido común, las cosas básicas. Sentido común. ¿Cómo de duro es ser el único cuerdo de esta humanidad en tu círculo cercano? ¿Y qué es sentido común? Es oscuro y es muy difícil. Entonces, quisiera saber cómo trabajar, un poco más personal, pero bueno, cómo trabajar esa soledad, porque hoy hay 2.000 personas viéndote, 2.100 personas viéndote, y cada uno son su oveja negra mal llamada, realmente son lobos, son leones que están creando una nueva humanidad. Pero, ¿cómo se trabaja esa soledad? Bueno, en principio nos resignábamos a tener que afrontar esa situación tan incómoda, ¿verdad? De que tus padres justamente no te hacían caso, o ya no solo que no te hicieran caso, sino que te miraban, José Luis decía, de forma translúcida, ¿eh? Como si fueras una merluza, como si no hubiera nada delante tuya. En el momento en que hablabas determinada señal, directamente los ojos prácticamente en blanco y como si no te estuvieran escuchando. Es una situación muy incómoda, sobre todo cuando viene del afecto que aparentemente tienen que tener personas que te quieren, porque son de tu familia, vecinos, amigos, incluso te pueden dar de lado al principio. Esa situación, también hay que decirlo, ha cambiado levemente, levemente para nuestro favor, debido a los acontecimientos, en la muerte directamente, que ha hecho reflexionar de golpe muchas conciencias. Pero una forma, por ejemplo, que nosotros hemos tenido de afrontar esa situación y no estando solos, ha sido creando foros y canales en la quinta columna. Por eso yo he considerado siempre tan importante hacer prácticamente directos a diario en la primera etapa. En el primer año y medio, dos, los directos eran prácticamente a diario. En Twitch llegamos a tener cerca de 100.000 seguidores antes de que lo censuraran, justamente con la explicación del informe técnico del doctor Campra en su momento, que ahí se conectaron. Y no estaba monetizado el canal, fíjate, para aquellos que pensaban que veníamos buscando economía, y, ni mucho menos. Yo venía buscando precisamente la compañía, ¿eh?
para mermar un poco la soledad que cada persona de forma interna tenía en su casa. Cuando hoy me he conectado igualmente al foro, al videochat y han entrado cerca de 300 personas, era para estar con cada uno de ellos presente, para decir, yo estoy con ustedes. Llevamos una cruz, porque literalmente llevamos una cruz al haber descubierto y evidenciado lo que hemos hecho en la quinta columna. Estamos en el punto de mira, precisamente de estos bichos, aunque ahora ya han optado por la ignorancia, pero no estamos solos. Y el sentirnos acompañados, el hacer acciones, el salir de vez en cuando como lo hemos hecho a la calle, el acompañarlos, el hacer una conferencia, que además tengo que decir que la conferencia se ha adaptado la economía de lo que se pedía en su momento en la entrada justo, para que el beneficio sea exactamente el suficiente, es decir, no beneficio, para mermar, digamos, la capacidad de pago que teníamos que hacer para la elaboración de la conferencia. Tú sabes que viene Hacienda, que se lleva la mitad, y la otra mitad se la ha llevado la elaboración del evento. Entonces, aquellas personas que en su momento hablaban de que era muy cara una entrada de 35 euros, se ha medido y ha quedado cuadrada justo al milímetro, de forma que nosotros durante los meses siguientes hemos sobrevivido haciendo otro tipo de acciones y no precisamente lo generado por la conferencia. Pero a nosotros nos ha servido, sabíamos que esa conferencia la teníamos que hacer, había mucha gente que vino incluso desde fuera, el hecho de conocernos, el estar cercano a la gente, pues hace que esa gente no esté solos. Entonces, formar canales, foros, estar con ellos, el saber que no piensan de forma anómala, que son, como tú dices, de sentido común, les ha ayudado mucho. Y seguramente hay otras acciones que puedan hacer. El estar solos consigo mismo, y que sea un canal de producción de ellos mismos, en el sentido de desarrollar facultades, como tocar el piano, como hacer deporte. Es decir, estar solo consigo mismo tampoco es malo, en realidad. Nos han hecho ver que el concepto de soledad es eh, verte como desplazado de la sociedad. Pero bendito desplazamiento si la sociedad realmente está pensando como piensa el 99% hoy, ¿verdad? Penúltima pregunta, Ricardo. Como decía, mi verdadera profesión es terapeuta. Yo no tengo monetizado absolutamente nada, solamente Twitch, y porque son las reglas del juego. Al final tengo que difundir mi mensaje y la manera de evitar la censura pues es haciendo lo que hago. Pero el Y resto haces, todo... haces bien, Alberto, porque si ahora mismo somos los terceros, digamos, en el ranking de Claro. visionado, los dos primeros son dos chicos jugando un videojuego y 70.000 personas viéndolo. Y esa Claro. gente sí que están monetizados. Entonces, no se puede criticar en la sociedad a personas que están elaborando un trabajo y están haciendo un recurso de tiempo, porque nadie vive del aire. Desgraciadamente, nos han hecho formar parte de un sistema donde la economía y el dinero es el medio de vida. Hasta que no encontremos otro sistema, no nos queda otra que poder vivir a partir de ese tipo de financiación, como yo lo llamo. Mm. Yo tengo mi profesión, y vivo holgadamente, y si pudiera no tendría monetizado nada. Tengo Twitch y exclusivamente porque sé cómo funciona, y si bajara alguna cosa vendrían a por mí los señores de negro. Entonces, y así están contentos y yo puedo dar mensaje y puedo despertar a la humanidad. Pero el Muy resto bien. está todo desmonetizado, incluido YouTube. Pero eso por otro tema también. Entonces, a lo que voy. Nos parasitan en los 5 cuerpos. Quiero que al final que el penúltimo mensaje sea un mensaje constructivo. Yo desparasito en los 5, físicamente, mentalmente, emocionalmente, energéticamente y espiritualmente. Hay 1000 formas. Al final soy una especie de naturópata, medio telépata, hipnótico y por supuesto psicólogo, pero de los buenos. Entonces, hay que entender qué consejos das a esta humanidad, más de 2000 personas viéndote en directo, espero miles en diferido, donde sea, para que se desparasite, porque si te quitas esos parásitos en esos cuerpos sutiles, otras dimensiones, me da igual los nombres, tú empiezas a vibrar alto, empiezas a tener dominio de tu vida, empiezas a estar conectado, reconectado con tu alma vibra a un nivel muy potente. Y si eso pasa, te dice lo que es bueno y lo que es malo. Aquí nadie hay, no somos ni héroes, no somos dioses. Aquí la única persona que sabe tu verdadera misión es tu propia alma, sabe lo que te conviene, y aquella vez que te dijo sin ningún tipo de conocimiento, pues eso de las pócimas a mí no sé, no me acaba de cuadrar. ¿Por qué?
¿Quién te lo dijo? Si no había información. Al inicio, en los primeros días. ¿Por qué sabías que te estaban mintiendo? Porque tu vibración estaba un poquito alta, estabas conectado con tu alma te lo estaba chivando las cosas. Entonces, ¿cuál es vuestro consejo para desparasitar a esta humanidad? Y al final se trata de eso, de que cada uno viva la vida que quiera vivir y sea dueño de su vida. ¿Cuál es tu consejo? Pues mira, por ejemplo, hay varios. Escucha de alguna forma la información que te haga vibrar, es decir, aquella que de alguna forma te conecte, que te suene la campanita, como decimos. Esta me cuadra. Estoy hablando del desarrollo de la intuición. Escucharse a sí mismo, realmente. Escucharte a ti mismo. Utilizar el discernimiento. No de forma intuitiva, no solo con la lógica racional aplicando los conocimientos que vienen de diversas fuentes, sino conocimientos que solo tú puedas demostrar y testear por ti mismo. No aquello que te dicen determinada institución o que venga a través de un medio de comunicación. Solo, de alguna forma, testea y aprueba aquello que tú puedas comprobar. Ni siquiera te fíes de lo que podamos decir en ese momento si no puedes o tienes constancia realmente de poder comprobarlo por ti mismo. En definitiva, empoderarse. Cada ser humano del planeta tiene que empoderarse, ser consciente de la capacidad casi divina, casi no, divina que tiene de poder ser un ser humano. Un ser humano es mucho más complejo de lo que te han dicho y simple a la vez de lo que te han dicho que es. El potencial que tienes como ser humano, probablemente mermado, no solo desde el punto de vista químico, sino también mediático, intoxicativo, etcétera, es mucho más alto del que realmente te hacen ver. Por eso digo que nos escuchemos a nosotros mismos y que tomes las decisiones que vayas a tomar además de forma autónoma, sin ningún tipo de impedimento y que nada te pueda de alguna forma condicionar a lo largo de los pasos que vayas a dar. En definitiva, ser feliz, Alberto. Tenemos que dar los pasos para ser feliz, porque si somos felices, elevamos nuestra vibración. Y si elevamos nuestra vibración, estos parásitos no tienen capacidad de entrada. Toda acción que conlleva la felicidad del individuo va a conllevar necesariamente a la elevación de la vibración y a la desparasitación también energética de este tipo de entidades. Sean ustedes felices y hagan todas las acciones que les conduzcan a la felicidad. Ricardo Delgado, última pregunta, siempre la uso para lo mismo. Cuéntanos un poquito dónde estás, hacia dónde vas, promoción, proyectos, redes sociales. Si quieres hablar un poquito de la nueva línea que vais a llevar, dónde os pueden encontrar. Y yo lo dejo todo fijo para la gente que te ve en directo o en diferido en mis redes sociales. En mi Telegram lo dejo, nunca borro ninguna red social de ningún invitado, así que ahí están siempre. Hagáis un poquito de scroll, porque ahí lo he dejado. Entonces, cuéntanos un poquito hacia dónde vas, un poquito línea, lo que tú quieras a modo de promoción. Ricardo. Pues mira, empezando por el final, ahora tenemos en proyecto no solo el hecho de poder repetir la conferencia en puntos como Barcelona, Zaragoza nos decían hoy, como un punto neurálgico para toda la zona norte también, podría ser interesante, por el hecho de repetir mensajes. Yo creo que es muy importante el mensaje precisamente de parásitos que damos en la conferencia de la caída de los dioses y además queremos realzarla con la confección de un libro que va a ser simplemente personal de lo que hemos vivido detrás. Hay muchas facetas que se pueden escribir de libros. Esas cosas están en proyecto. Últimamente vamos a dar una especie de giro o más bien un cambio, un realzamiento de la plataforma de la quinta columna, haciéndonos más notables y visibles. Recientemente estábamos haciendo un par de directos a la semana porque estábamos confeccionando también el proyecto de la conferencia y lógicamente ocupa tiempo. Ahora queremos volver a estar 3 y hasta 4 directos habituales a la semana. Además introduciendo un especial de Todos somos la quinta columna y también la quinta columna escucha, donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a los integrantes que forman parte del chat, contestar a sus preguntas. Hemos empezado hoy de forma vaga en el foro. Los medios en los que solemos estar, el principal, digamos, que es en el canal de Telegram, como la Quinta Columna TV, cerca de 200.000 personas. Saben que tiene un foro, que es el de Operación Enjambre. Después hay otro canal, que es el canal Mira al Microscopio. Desde el canal de Telegram, la Quinta Columna TV, que es el principal, se pueden acceder a los secundarios. También estamos a través de la página web de la quinta columna.info, que es donde estamos colgando últimamente los directos y la zona prohibida, que es tan interesante, donde damos respuesta a todas esas preguntas que nos hacemos en el mundo del misterio. Y
tenemos una web científica que es la página web de la quintacolumna.net. En iVoox, también tenemos una radio donde aquellas personas que no nos pueden escuchar, pues facilitamos la labor de que nos puedan escuchar en formato MP3, aquellos que no puedan vernos porque van conduciendo, etcétera, nos pueden escuchar. Y esos son prácticamente los medios. Emitimos en Twitch, ahora nos llamamos la Quinta Columna TV en Twitch, y al igual que estás haciendo tú. Y normalmente el horario de emisión es a partir de las 22:30, las 22:30 horas, hora española. Ahí es donde lo pueden encontrar. Pues lo dejo todo en mi Telegram para que la gente lo tengo también de otras veces, también del doctor José Sevillano, que tuve la semana pasada. Y nada, Ricardo, de 2.000 personas, que espero que este ratito hayas estado a gusto, te haya aportado valor, elevado Mucho. tu conciencia, subido tu vibración. ¿Has estado a gusto? ¿Te ha aportado valor? Sí, por supuesto que sí. Además, cada vez que tenemos algún tipo de encuentro, en la pregunta también entra siempre una reflexión que nos hace meditar y encontrar algún nuevo conocimiento. Muy bien. Tenemos la sartén por el mango si queremos, en el momento que tú te desparasitas y sabes cómo defenderte de esos parásitos. Es verdad que el plan es siniestro y oscuro, pero podemos dar un salto cuantitativo y cuántico a esta humanidad, y al final siempre hago lo que hago por lo que lo hago, porque cuando el Alberto de mayor, cuando sea abuelito, si me dejan los oscuros llegar, me pregunten, Alberto, cuando pasó lo que pasó, ¿tú qué hiciste? No puedo agachar la cabeza. Entonces, por eso hago lo que hago, así que gracias, Ricardo, de todo corazón. Lo digo pocas veces, pero cuando digo es de corazón, si no existieras habría que inventarte. Gracias por tu labor, por todo lo que hacéis, y nada, que ya lo sabéis que es vuestra casa siempre que queráis. Gracias de todo corazón, Ricardo. Pues muchas gracias, Alberto, a ti y a todos los que nos estén escuchando por ese magnífico momento. Un abrazo fuerte y seguimos en contacto. Un abrazo, Ricardo, que vaya bien. Hablamos. Buenas noches.